Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Callado Talks. En este video estaremos hablando, como dice el título, ¿es cierto de que cada década de los 20 trae una enfermedad o una pandemia? Tras una revisión rápida de la historia que yo pude hacer, bajo mis investigaciones, efectivamente pude confirmar esas cosas que se están subiendo a la web a través de memes, a través de otros youtubers, si son ciertas o no. Pero realmente, hoy estaremos hablando de 6 años 20. Así que por favor, suscríbete, comparte con tus amigos y ayúdame a crecer. Año 1320. Pandemia o enfermedad, la peste negra. Esta pandemia, que afectó a una gran cantidad de países desde el año 1320, fue conocida en su primera instancia como la peste bubónica, para luego quedar registrada para la historia como la peste negra. Aunque cabe recalcar que en la enciclopedia británica dicen que fue entre el año 1347 y 1351. Volviendo atrás, históricamente se afirmó que la enfermedad apareció en el año 1320 en el desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia, y que llegó a este último país por primera vez 10 años después. Apareció por primera vez en Mongolia, causando una gran cantidad de fallecidos, pero su etapa más compleja se vivió cuando se expandió por Europa, matando un total de 100 millones de personas entre Asia, Europa y África. Algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría meamística de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. La peste negra, bubónica o muerte negra, fue una pandemia que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por las purgas, roedores, ratas, ardillas. Sin embargo, también se podría transmitir entre persona a persona por purgas comunes o piojos del cuerpo. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central, pero todavía aún se desconoce y probablemente nunca se conozca el origen. La peste negra acabó con 1/3 de la población de Europa y más tarde con el 20% de la población mundial. Esto fue la peste negra. Año 1520. Enfermedad o pandemia, la viruela en Tenochtitlán. Definamos rápido qué es la viruela. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por provocar fiebre y por la aparición de ampollas de pus en la piel, que al secarse quedan en forma de costras. Volviendo al tema, durante el proceso de conquista de México, junto a los españoles viajaron numerosos virus y bacterias que propiciaron enfermedades a las que los nativos nunca habían estado expuestos y por consiguiente no podían resistirlos. Debido a que América estuvo aislada durante más de 5 milenios, las enfermedades provenientes de allá, de Europa, nunca habían experimentado, por eso sucumbieron desde 2 a 3.5 millones de indígenas según historiadores. Muchos aztecas sucumbieron a esa viruela que trajeron los europeos. Y según historiadores, afirman que eso fue un factor fundamental para vencer a los indígenas. Año 1620. Aquí la pandemia de infección hasta el momento es desconocida, pero sí tiene fecha. El 16 de marzo de 1620, los colonos de Plymouth, agrupación de marinos y piratas que emigraban a conquistar Estados Unidos a bordo de Mayflower, murieron de forma extraña debido a un misterioso virus que afectó a los pasajeros del barco, quienes al parecer alcanzaron a llegar a destino, generando que la rara enfermedad se propagara entre los pobladores que vivían en la costa este de Norteamérica. 1720. La Gran Peste de Marsella. El Gran San Antonio. Un barco del levante mediterráneo llegó a Marsella el 25 de mayo de 1720. Fue el causante de la epidemia. De hecho, su cargamento consistente en finas sedas y fardos de algodón estaba contaminado con el bacilo de Yersin, el responsable de la peste. Como consecuencia de una serie de graves negligencias y a pesar de las estrictas medidas de seguridad, la plaga se extendió por toda la ciudad. El centro de Marsella y los barrios antiguos fueron los más afectados. La peste se extendió rápidamente, causando entre 30.000 y 40.000 muertes, entre un total de 90.000 habitantes. Año 1820. Enfermedad, brote de cólera. Esta enfermedad se presentó en Java y Borneo
Llegó a China en el año 1821, luego se expandió hacia el oeste de Ceilán y más tarde arribó a Persia, Arabia, Siria y Conchinchina en ese mismo año. Los vastos territorios iraníes del Imperio Ruso fueron contaminados por el ejército enfermo y decenas de miles de hombres fallecieron. Más de 100.000 personas murieron de cólera en la isla de Indonesia y se sabe poco menos, ya que no está documentado. Año 1920. En marzo de 1920 apareció la peste bubónica otra vez en el puerto de Veracruz. A mediados de ese año hubo un repunte de la fiebre amarilla. A pesar de que la fiebre causó mayor número de víctimas que la peste, el impacto de esta sobre los habitantes fue más notorio, debido a los profundos trastornos causados por la cuarentena impuesta. Veracruz fue declarado en cuarentena general. Se ordenó la suspensión de entrada y salida de ferrocarriles y los barcos, cambiando rutas al cerrarse el puerto de tráfico. Año 2020. Supuesta pandemia, coronavirus. Las autoridades de salud en China, que fue donde se presentaron los primeros casos, de hecho, yo debería dedicarle un video solamente al coronavirus. Así que ya saben, suscríbanse, compartan y esperen el próximo video que estaré hablando sobre esta extraña enfermedad.